Florecita Siente que Sabe es una sección del podcast La Gente Sabe Cosas, donde encontrarás colaboraciones con otros creadores de contenido u ocurrencias muy a título personal. Creo que más que compartir lo que sé, comparto lo que siento. Hola, yo soy Diani Stay y soy creadora de Never Say Never. ¿Qué tal? Yo soy Flor Fuentes Paniagua, soy psicóloga, creadora de Alternatus. Y en esta ocasión decidimos hacer este video para hablarles de un tema súper importante que actualmente ambas lo vemos en nuestras citas personalizadas y que es el coitocentrismo. Oye, pero un poco cuéntanos qué citas personalizadas haces tú. Ok, yo me dedico a dar asesorías personalizadas para las personas que quieren elegir un juguete sexual y no saben qué es para ellos, no conocen, nunca han tenido uno. Entonces es bien interesante lo que vemos en las citas. No puedo decir consulta, es más como una asesoría. Y es muy, muy interesante porque la mayoría no sabemos lo que nos gusta. Es muy fuerte, pero es real, ¿no? Entonces de repente sí tengo personas que me dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta súper duro, o si no, no me lo muestres, o me gusta grueso, o me gusta en el clítoris, o me gusta incluso el tema anal, pero la mayoría no sabemos. Entonces, a eso me dedico. Súper, sí, qué interesante que se acerquen a ti en búsqueda de algo que ellas o ellas mismas no han como todavía encontrado o no están seguras, ¿no? Es bien interesante porque la mayoría enfocamos nuestra actividad sexual en satisfacer. O sea, no estamos pensando en cómo le hago para yo sentir rico. Estamos pensando cómo le hacemos para que el otro se sienta bien. Y ahí, por completo, perdemos toda nuestra responsabilidad de saber qué queremos. Es muy fuerte. Ahora, no estoy diciendo que caer al egoísmo y estoy en una relación sexual y pienso en mí, nada más en mí, y me vale lo que tú hagas y me vale si no terminaste, con permiso, bye. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo hacerle para yo saber que me gusta. Y sobre eso poderlo compartir con la otra persona. No podemos hacerlo al revés, ¿sabes? No podemos dar esa responsabilidad a alguien que no está en nuestro cuerpo. O sea, tú tienes la responsabilidad de decirle cómo me gusta, más rápido, más suave, espérate, más presión, o sea, todas esas pequeñas cosas caen en la responsabilidad propia. Sí, totalmente. Y de hecho, en este proceso de conocer qué es lo que te gusta, no solamente se trata de qué tipo de placer o estimulación te gusta, sino también de conocer cómo ha sido tu historia de aprendizaje en este tema del placer, de la sexualidad, que por supuesto tiene muchísimas implicaciones culturales, sociales, de género, desde luego, y precisamente lo que vamos a estar tratando de hacer en estas conversaciones es sacar a la luz esos temas que nos atraviesan y se meten a nuestra cama, a nuestro placer, a nuestros gemidos, y hoy vamos a hablar del tema del coitocentrismo. El coitocentrismo, en definición como tal, es esa creación de idea en la que solo por penetración puedo sentir placer. O sea, en resumen, es lo que es. Entonces, una persona coitocentrista es aquella que sin penetración, entonces no hizo nada. Entonces, ¿qué crees? Yo nada más tuve unos besitos y caricias y poquito de aquí, poquito de allá, pero no, eso no fue sexo. Nada más. Nada más. Y nada más alejado de la verdad, ¿no? O sea, la sexualidad es tan amplia que, ¿qué creen? No fue un faje. O sea, sí, pero fue más un tema de una actividad sexual. Totalmente. Y mencionas la palabra clave, que es sexualidad. Esto que viven las personas en lo individual en su habitación tiene que ver con toda una construcción de la sexualidad que en el tema del coitocentrismo se materializa muy clara y evidentemente un paradigma que se le conoce como paradigma de la sexualidad reproductiva. Y sobre esos cimientos es sobre los cuales está construida toda nuestra perspectiva y nuestras expectativas, nuestras exigencias y autoexigencias y nuestra aproximación a la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto del paradigma de la sexualidad reproductiva? Que la sexualidad, lo voy a dejar así,
ni siquiera le voy a poner normal, sino que la sexualidad se trata de aquellas actividades que tienen como fin la reproducción, la procreación. ¿Esto qué implica? Heterosexualidad implica heterosexualidad en edades reproductivas. Olvídate de la adolescencia y mucho menos de la vejez. O sea, claro, no, ¿cómo crees, no? Sí, que... no, mi abuelita ya no hace nada, Sí. ¿no? O sea, mi abuelita es pura y casta, o sea... Exactamente. Y por ejemplo, ahora que dices eso, después de la menopausia no hables de sexualidad porque ya para qué, ¿no? O sea, vean cómo están metidas estas ideas. Y las ideas también limitantes en el sentido de que como ya entraste a la menopausia, entonces ya no va a haber lubricación, entonces ya no puedes, entonces ya se acabó. Se acabó tu vida sexual con la menopausia. Por no hablar de otro tipo de enfermedades también que ocurren en el hombre o situaciones que bueno, ya las Poco a iremos poco, comentando. Poco a poco, sí. Entonces justo, implica heterosexualidad, implica la edad reproductiva e implica contacto sexual vaginal, o sea, pene-vagina, literalmente. Esto pareciera muy obvio y podríamos decir, ay, como, bueno, eso ya lo sabemos, es muy evidente, pero lo que estamos tratando de hacer con esta conversación es evidenciar lo metido que tenemos este paradigma y cómo toda nuestra experiencia sexual se ve atravesada y nos estorba ese paradigma de la reproducción. Principalmente limita el placer. O sea, principalmente lo que nos estamos perdiendo es de descubrir cosas mucho más allá del coito. Claro, esto es para personas que, o mejor dicho, no estamos diciendo que nunca existe el coito. O sea, hay personas que sentimos mucho placer con el tema, pero significa que antes de llegar ahí ocurran ciertos pasos de erogenizar el cuerpo para así poder subir la excitación y poder llegar a niveles que, bueno, quizá nunca antes has sentido. Y ahora que dices esto, tú ya estás hablando de placer, que a veces también lo damos por hecho, pero el paradigma de la sexualidad reproductiva no le importa el placer, o sea, realmente no le importa el placer y mucho menos el placer femenino. En todo caso, la única razón por la que le puede importar el placer masculino es porque el orgasmo masculino es necesario para la eyaculación, y en la eyaculación hay... Exacto. Y bueno, es que el tema también de que es muy mecánico. O sea, quizá si nos ponemos a pensar un poco sobre cómo funciona el orgasmo femenino y cómo funciona el orgasmo masculino, pues en nosotras, y háblese de nosotras como un tema femenino cisgénero, obviamente estamos hablando de todo vulva, vaginas y de penes en cuestiones masculinos, ¿ok? Entonces, en nosotras funciona de manera muy diferente a cómo funciona con el hombre. ¿Qué significa? Que mientras ellos con un roce ya están listos para la acción, nosotras necesitamos un poquito más de estímulos para que haya un proceso, pues, en subida de la excitación. Es decir, no es como que nosotras estemos lubricadas todo el tiempo. Se necesitan ciertas cosas para llegar a la lubricación. Se necesitan ciertas cosas para llegar a la dilatación. Entonces, tú le haces así al pene y ya está listo. Tú hazle así a la vagina y no vas a sentir nada. A veces hasta duele. Va a doler, exacto, va a doler. Entonces, ¿qué se necesita? Esta parte de ir reconociendo nuestras partes erógenas para poder tener mayor placer, para llegar a la lubricación, para llegar a la dilatación, para llegar al estímulo en el que digas, sí me está gustando. Ahora, no con eso significa que no va a existir penetración si no tienes placer. Incluso aún con dolor, incluso aún sin sentir nada, puedes lograr la penetración, pero justamente es lo que queremos con esta plática evitar, ¿no? O sea, queremos que si llegas ahí sea con muchísimo placer. A mí me gustaría preguntarte, y yo voy a contar primero para que no digas que solo te quiero exponer a ti, ¿cómo te diste cuenta que el coitocentrismo estaba invadiendo tu vida sexual? Y yo me di cuenta por un momento en el que yo estaba como insatisfecha sexualmente y me pregunté, a ver, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué me hace falta? Y me di cuenta que realmente mi actividad erótica era muy alta, digamos, por ponerlo en un término de escala, pero
no era lo suficientemente coital, digamos. Ok. Ajá, entonces dije, no puede ser, yo que me la paso cuestionando estas ideas, Claro. estoy aquí atrapada pensando que mi vida sexual es cuántas veces tengo sexo coital a la semana, ¿no? Claro. Qué duro. Sí, no, es súper fuerte. Pues yo creo que yo me di cuenta en el momento en el que, cuando yo empecé a autoexplorarme, llegaba a un punto de placer mayor con esa atención a mí misma y después en el coito. Entonces, cuando ya te das cuenta que es mucho más placentero el coito con todo ese camino de ir recorriendo, la imaginación, que aquí me pasa el otro tema. O sea, el tema nosotros catalogamos todo. Entonces le decimos orgasmo de punto G, orgasmo de clítoris, orgasmo vaginal, orgasmo anal, orgasmo... Para todo tenemos como 1000 cosas, pero en realidad solo existe un orgasmo y el orgasmo ocurre en el cerebro. El orgasmo son una serie de neurotransmisores, hormonas, química pura, biológica, que sucede en el cerebro y que gracias a eso sentimos ese placer. Entonces, cuando le quitas estas clasificaciones, simplemente te enfocas al placer. Y eso fue, yo creo que la parte que me hizo el boom de decir, no, a ver, espérate, ¿por qué voy a ir directo ahí a tocar así cuando la verdad, seamos honestas, eso duele? O sea, si no estás en la preparación adecuada, eso duele. Entonces, ¿qué pasa si primero empiezas a acariciar otras partes de tu cuerpo que no tienen nada que ver con lo genital? Que creo que, digo, ahí pasamos al otro tema. Es que justo hablaste, creo que mencionaste un concepto también muy clave, que es cómo estas ideas te limitan. Uh-huh. Te limitan al placer, te limitan a la conexión que puedas tener con tu pareja o tus parejas, y te limitan al autoconocimiento, uh-huh, claro, a la autoexploración. Sí, claro. Porque, ¿para qué? ¿Para qué te vas a tocar tú? ¿Para qué te vas a...? Es que socialmente no podemos tocarnos si estamos en pareja, porque para eso está tu pareja, para que jueguen entre ustedes. Y creo que aquí es otra limitante absurda, ¿no? Porque si tú no juegas, o sea, si tú no haces ese descubrimiento con tu cuerpo, entonces, ¿cómo pretendes que el otro lo haga? Ahora, también, ¿cuántos nos detenemos a jugar con el cuerpo y el placer de la otra persona? Es decir, ¿cuántas mujeres cis pueden decir honestamente que pueden tocar el cuello, la oreja, el pecho de sus parejas? Parejas con pene. O sea, generalmente estamos tan enfocados en el coito que va muy de la mano de lo falocentrista. Entonces, ¿qué significa? Coito ya dijimos que es todas aquellas relaciones que están destinadas a la penetración pene-vagina. Falocentrista es todas aquellas actividades que están enfocadas solamente en el falo. O sea, van una con la otra. Entonces, nosotras, o mejor dicho, primero ellos descubren su sexualidad por medio del roce del pene y se acabó. O sea, no es como que ellos hayan dicho, ay, me voy a tocar el oído a ver a qué se siente, la oreja, perdón. Pero en cambio, si nos vamos para atrás y pensamos cómo fue nuestro despertar, la mayoría no dijo, oh, quiero meterme algo en la vagina. O sea, la mayoría no pensamos eso, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, la mayoría pensamos algo así como de, ok, eso sintió rico, ¿qué fue? No sé, a ver, ¿otra vez? Uh-huh. Y bueno, y así empezamos, o sea, la mayoría, quizá va a haber aquí personas que me digan, no, yo sí necesité algo y necesité meterme algo, que bueno, también es muy válido. Totalmente. Pero el punto es que la mayoría no empezamos así. Empezamos explorando otras cosas. Obviamente también por temas de ideas, ¿no? Entonces el famoso virgen al matrimonio. Ah, totalmente. Uy, totalmente. Como... Y ahora que dices este tema de la virginidad, que es otra de las ideas horribles que de verdad todavía están muy vigentes, uno pensaría que no, pero sí, sales de tu burbuja y dices, no, sí, todavía se sigue viviendo muchísimo. Y yo creo que, bueno, este es otro tema, pero tengo personas conocidas que viven en Inglaterra, en España, en Canadá, que pensarías que hay un pensamiento más progresista y pareciera que está habiendo un regreso, un retorno de estas ideas conservadoras de llegar virgen al matrimonio, te lo juro. Y lo dicen así como de, no, es que yo voy a llegar virgen al matrimonio. Pero bueno, ahora que mencionas este concepto de la virginidad,
Una mujer cis lesbiana que nunca deja de ser virgen solamente porque nunca se metió un pene, ¿no? O sea, este es un como cuestionamiento que justo conectamos con esta parte de la genitalidad. El coitocentrismo no solamente, como bien lo dices, es pene, vagina, hombre cis, mujer cis, sino además tiene mucho que ver con la sexualidad centrada y casi puramente, exclusivamente genital. Sí. Háblese ahí sí ya de entre mujeres o entre hombres o incluso tú solita, como Exacto. bien lo mencionas. Exacto. Pensar que una manera de conocerte solamente es a través de la masturbación, también ahí está operando un poco este paradigma de la sexualidad reproductiva en el sentido genital, de solamente centrarnos en lo genital. Claro. Ahorita me encantaría hacer un paréntesis porque ¿cómo nace este tema de la virginidad? Básicamente es yo, hombre, tengo ciertas tierras que heredé y entonces yo necesito asegurarme que se las voy a heredar a alguien mío. O sea, imagínate, se las heredo al hijo del vecino, entonces, ¿sabes qué? Vamos haciendo este tema más monógamo, vamos haciéndolo pues yo necesito asegurarme que son míos y se crea este concepto de virginidad. Básicamente son intereses políticos, económicos, digo, está bien, cada quien, pero eso está limitando a muchas mujeres a vivir este proceso de placer. Hoy todo el tiempo nos van a escuchar hablando sobre el tema del placer. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy virgen, yo me cuido, yo hago todo lo que sea necesario para no quedar embarazada de alguien más y para darle las garantías a mi pareja que los hijos que voy a tener son de él. Claro. Oye, Vianney, pero si es algo tan rico relacionarte y coger y demás, ¿por qué te interesaría llegar virgen al matrimonio? Ah, bueno, pues porque ahí va a estar tu valor como mujer. Ay, no. Sí, claro. Sí, claro, o sea, sí. Ajá, entonces, a través de estas ideas, de poner en ese guardar tu sello de garantía. Sí, esa maldita expresión. Como si fueras un vino. Sí, O sea, bueno, a través de guardar ese sello de garantía, tú vas a demostrar cierto valor, por eso vas a buscar hacerlo voluntariamente. Ahí entraríamos a hablar del uso de la sexualidad, del control de la sexualidad, como justo un sistema de ejercer poder sobre los cuerpos, específicamente de las mujeres. Y por eso aquí cuando hablamos de modificar estos paradigmas de la sexualidad, siempre vamos a hablar de un paradigma patriarcal. Esto que tú dijiste de yo soy hombre y quiero dejarle mis tierritas a mis... Eso es patriarcado. Así dijiste la definición de patriarcado y tiene que ver con la propiedad privada también. Lo decimos para que se den cuenta de lo complejo, de lo histórico, de lo global y macro que es, o sea, lo mucho que nos rebasa. Y lo normalizado, porque al final de cuentas, mira, yo no tengo ningún problema porque así sea para ciertas personas. El problema inicia cuando no sabes por qué lo haces. O sea, no sabes por qué quieres llegar virgen al matrimonio. No sabes que eso no depende de tu valor. Incluso es un tema en el cual, pues, obviamente los papás, ahorita hablando de estos tiempos, pues no quieren que salgas embarazada tan adolescente, ¿no? Se entiende, sí, ya sé, no me linchen, claro que bueno, hay que estudiar y todas esas cosas que también socialmente nos han impuesto, que bueno, es otro tema, no me voy a meter ahí, pero básicamente entiendo que entre más maduros somos como personas, como seres humanos, les vamos a dar mejor vida pues a los humanitos, ¿no? A estos nuevos seres que llegan. Pero, ¿por qué limitar el placer? O sea, volvemos al tema. ¿Por qué limitar el placer? Ok, no quedes embarazada, pero sentir placer no te embaraza. Básicamente, ¿no? Hace poco, no sé a quién escuchaba una anécdota buenísima, que la tía de una amiga tenía estos encuentros con su novio en la sala todo el tiempo, con el papá, todo el tiempo con la mamá, todo el tiempo estaban vigilados de una u otra forma. ¿Y qué crees? Se embarazó. Se embarazó. Claro. O sea, no se trata de estarlos cuidando de Sí, esa no forma. se trata de controlar, O sea, no, para nada. como, no van a lograr nada. En cambio, ¿qué pasaría? Así, como muy... Lo voy a dejar al aire.
¿qué pasaría si empezamos a hablar del placer con los adolescentes? ¿Qué pasaría si en vez del déjate ahí, niño cochino, decimos, ok, pero eso se hace en ciertas condiciones, en tu cuarto, no se va a hacer en la escuela, no se va a hacer en la calle, en el parque, se va a hacer en tu cuarto? O sea, ¿qué pasa si empezamos a hablar de ese tipo de cosas en los cuales no les demos una connotación negativa al placer? Claro, y es que además lo que hacemos es algo que por sí mismo es tan gratificante y da tanta recompensa porque es muy rico, Claro. el placer sexual, lo pones como algo prohibido, como algo que no está bien hacer, y lo que vas haciendo es generar una asociación de lo que está mal, es doblemente gratificante porque pasé un límite, porque hice una disrupción en ese límite, y además es riquísimo. Es, ¿sabes cuál? El mismo principio de la restricción en las dietas. Claro, claro, me restrinjo tanto a comer ese pedazo de rebanadita de pastel que termino comiéndome el pastel completo, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, estas personas que han sido educadas con que es algo tan malo, que en su vida adulta ya no quieren hacerlo? O sea, porque bueno, sí está esta parte de la restricción, ¿no? Que es como de ahora lo hago porque lo hago, pero ¿qué pasa cuando creces con todas estas ideas tan profundas, tan dolorosas, de eso es malo, de eso no se hace, eso bla, 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 que llegas a una edad adulta en la que ya no quieres? Creo que aquí hay dos experiencias que son muy comunes. Algunas las he visto yo en consultorio, otras más como en libros, en teoría, en casos, etc. Y una es que lamentablemente estás mucho más propensa a vivir violencia sexual, ¿no? Como es algo malo, es algo que no es mío, de lo cual no me puedo apropiar. Wow. Y entonces se vive un nivel de violencia sexual que sí se puede vivir en el matrimonio y en la pareja, que además refuerza la segunda experiencia. No es algo que se pueda disfrutar, ¿no? O sea, todo el tiempo me dijeron que mi sello de garantía es para el otro, y entonces aprendes eso, ¿no? Eso es muy sobre las mujeres, eso es específicamente sobre el cuerpo de las mujeres. Y hay ocasiones en que poco a poco se van desenvolviendo. He tenido experiencia con consultantes, mujeres, que encontraron en los juguetes sexuales eso, así como de, ¡ah! Esto es para mí. Te lo juro, o sea, es así de, esto es para mí. Es que volvemos al tema de que más allá del juguete, o sea, no se encuentran con el juguete, se encuentran con el placer. Qué bonito. ¿Sabes? Sí. O sea, el juguete es una herramienta y son maravillosos. O sea, por algo existe Never Say Never, porque son maravillosos. El punto es de que yo he tenido en estas citas a muchas mujeres divorciadas que es como de, lo necesito porque jamás sentí un orgasmo. Ay, sí. O sea, 20 años de casadas, 10, 15, los que hayan sido, pero nunca sentí un orgasmo. O sea, ¿en qué momento nos perdimos esta parte en la comunicación de pareja? Ay, porque ahí es otro tema, ¿ok? De verdad es súper importante. Yo he tenido estas pláticas en las cuales, por ejemplo, él me dice, oye, ¿sabes qué? Me encantaría tener sexo anal, pero no sé cómo decírselo. Y luego, por otro lado, en consulta con ella, me dice, me encantaría tener sexo anal, pero no sé cómo decirle al otro. Y yo, se me vuela la cabeza, ¿no? Porque es como de, wow, los dos quieren lo mismo, pero por no comunicárselo, no lo hacen. Y aquí, otra vez, volvemos a nuestro tema principal, que es el coitocentrismo, y es esta idea de no sé cómo decírselo. Tiene un trasfondo emocional como de vergüenza, de juicio, de qué va a pensar de mí, va a pensar que soy una cochina, que soy un pervertido, que soy un desviado, una perversa, o sea, lo que sea. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué va a pensar eso? ¿O por qué creemos que va a pensar eso? Por el paradigma de la sexualidad reproductiva. ¿Cómo vamos a hacer otra cosa que no sea pene-vagina? Sí, es muy fuerte, o sea, de verdad que la pérdida de esta oportunidad de explorar es muy fuerte. Créanme, pierden más por no hablarlo. Incluso
pongamos el ejemplo de que yo le digo a mi pareja que quiero cierta actividad, e inmediatamente la otra persona dice, no, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te pasa, cochino? ¡Pum! Va. Pero hay un proceso, y eso es bien importante que se los diga, es un proceso. O sea, cualquier cosa que vayas a hacer es un proceso. Es decir, retomemos el tema del sexo anal. Si pareja heterosexual, hombre quiere, ¿por qué? Por fantasía, por fetiche, lo que quieras. Lo dice de buenas a primeras a su pareja mujer. Inmediatamente, quizá por todas estas ideas que has comentado, va a decir que no. O sea, las probabilidades de que diga que no son altísimas. Pero ¿qué pasa si deja cierto espacio de procesar la información, de madurar la idea, que no sea un pleito, sino dejarlo ahí, como la semillita sembrada, ¿sabes? Totalmente. Deja ahí la idea y poco a poco continúen con esta conversación. O sea, un no tiene que ser un no para toda la vida de la relación. Exactamente. Es como, ok, bueno, tú para llegar a esa idea también viviste un proceso. Lo viviste en silencio, quizá, lo viviste sin haberlo compartido, pero también viviste el proceso. El animarte a decírselo a tu pareja fue un proceso. Entonces, no te duró de la noche a la mañana, quizá te duró meses, o incluso, vámonos a la otra parte, hombre queriendo explorar su placer anal. O sea, el decirle a su pareja, ¿sabes qué? Me gustaría hacerlo, quizá te duró un tiempo, un proceso llegar ahí. Ahora, respeta el proceso de la otra persona. Ahora, tú vive ese espacio en el cual tú mantienes, pues sí, un respeto a que la otra persona viva ese maduración de idea, para a partir de ahí, ya que la idea se maduró en ambos, entonces empiecen los acuerdos. O sea, el tema de los acuerdos es fundamental en la vida sexual. Es fundamental, digo, ni hablar de ya parejas de 3, 4, 5, 10. O sea, hablando solo de parejas, ¿me expliqué? O sea, de personas que son dos, ¿ok? Hablando de dos. Se necesita conversaciones mutuas. Esa parte del tema romántico ya vamos dejándolo de lado. Esa parte de que vemos en las películas en que se encontraron y se vieron a los ojos y entonces el otro justamente le tocó en donde a la otra persona la volvía loca. Y es como de... Sí, eso no existe. O sea, si algún día te pasa, qué chido que tuviste esa experiencia, pero eso no es la norma y... Una en un millón. Sí. O sea, eso no pasa. Por eso es importante la comunicación. Esa idea también de estar en la relación sexual calladitos, porque nada más viéndonos a los ojos el otro va a saber que quiero sexo oral. O sea, no pasa. Entonces volteas y dices, ¿sabes qué? Quiero esto. Claro. ¿Sabes qué? Sí, más rápido, más lento, con más presión, más suave. Espérate. Y así. Totalmente. Fíjate que en consulta de terapia sexual, algo que yo uso mucho es manifestar, o sea, hacer explícitos, manifestar así de... tendré buen sexo, ¿no? No de esas manifestaciones. No, hacer manifiesto, hacer explícito cómo estas ideas están entrando en tu vida sexual. Y créeme que cuando tú externalizas y te das cuenta que fueron ideas inculcadas, que en algún momento sí te privaron de una libertad, sí te reprimieron, sí te alejaron del placer o del autoconocimiento, externalizar eso, como ponerlo afuera, y darte cuenta que no son ideas tuyas facilita mucho el proceso, porque entonces ya no sientes como que estás yendo en contra de ti. Te das cuenta que no son ideas propiamente tuyas. Ahora, si después de todo este proceso tú concluyes que la neta el sexo oral, el sexo anal o los juguetes, lo que sea, no es lo tuyo, qué bueno, pero ya va a ser una decisión consciente, no una imposición. No, totalmente. O sea, creo que diste en el clavo, ¿no? O sea, esta parte de poder explorar. Ahora, explorar para mí, les voy a decir mi recomendación inicial. Sí, hablemos de exploración. Ese es mi tema favorito. Hablar de explorar no significa, lo hice, me toqué la oreja, no sentí nada, ya. No. A mí no me gusta eso, no, ya no quiero nada. Totalmente. No, me compré un juguete, lo usé
y ya jamás quiero saber de ellos porque me lastimé. O compré un juguete y estaba muy duro y entonces ya no quiero. O, ¿sabes? Existen tantas variantes en las cosas. Empecemos por tu ciclo menstrual. Empecemos por el humor en el que estás en ese día. ¿Cuánto estrés tienes en tu vida diaria? Trabajo, hijos, esposo, estrés. Marido, dinero. Chica, sí. O sea, hay un montón de factores que se tienen que tomar en consideración antes de decir que algo te gusta o no te gusta. Eso es súper importante, ¿ok? Ya después, lo haces una vez, ¿ok? Pues bueno, no me gustó tanto, va, de acuerdo. Por lo menos inténtalo 5 o 10 veces. O sea, ni siquiera es a la segunda o la tercera es la vencida. No, ni siquiera ahí pasa, ¿ok? Piensen ustedes, perdón, para complementar esto, piensen ustedes, cuando iniciaron su vida sexual, ¿fue el mejor sexo de su vida? ¿Ese primer día, esa primera vez? Yo creo que esta sería una buena encuesta. Vamos a hacer una encuesta de esto. Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántas personas en la primera relación sexual que tuvieron sintieron el placer más maravilloso del mundo? O sea, de verdad, lo vamos a hacer encuesta. O sea, sí. Porque, honestamente, yo salí aquí con una etiqueta diciendo soy anorgásmica. O sea, yo que conocía todas estas clasificaciones, lo que les decía, las etiquetas, las clasificaciones famosas, yo salí y dije, en la torre, soy anorgásmica. O sea, jamás voy a sentir un orgasmo. ¿Qué fue esto que acaba de pasar? ¿No? Entonces, sí es bien importante que no sea una vez, no sea 2 veces. Y yo recomendaría que fuera solo. O sea, en tu solitud, explórate. En tu solitud, ve qué te gusta, qué ritmo. Porque bueno, es lo que pasa con los succionadores de clítoris. A mí me encanta este ejemplo porque... Pensé que ibas a decir, a mí me encantan los succionadores de clítoris. También. A mí también. También me encantan los succionadores de clítoris. Pero generalmente pasa que... Ok, ejemplo. Llega una persona y me dice, oye... Ok, una persona hombre, cis, pareja mujer, y me dice, ¿sabes qué? No le gustó su succionador. Y yo con la cara así de... ¿Qué? ¿Cómo es posible que a alguien no le guste un succionador, ¿no? Entonces, empecé a repasar todo el proceso, porque también para eso hay un proceso. No puedes llegar con el succionador, ponerlo en el clítoris y te va a dar un calambre. Sí. O sea, no funciona así. Entonces, descubro en esta exploración de intervención con él, que él llegó, usó el succionador y se lo puso. Por favor, eso no funciona así. Tienes que tú agarrar tu succionador, agarrar tus manos, en el otro ejemplo de la autoexploración, y tocarte tú primero. Entonces, hasta que tú sepas que te guste, vas a poder tener una muy buena masturbación y un buen contacto con cualquier otro juguete. Eso hablando específicamente de lo genital, ¿ok? Si nos vamos al tema de la sensación corporal... No, bueno, es que hola, o sea... Claro, sí, claro. Sí, totalmente. A mí me gusta mucho hacer una distinción y siempre tenerla bien presente y mostrárselas y decírselas a mis consultantes y a las personas que se acerquen y me pregunten entre sexualidad, más bien entre sexo, lo que es sexual y lo que es erótico, lo que es sensual y lo que es placentero. ¿Cuál es la diferencia entre sensual y placentero? Ok, la sensualidad va más hacia el uso de los sentidos, ¿no? La exploración de los sentidos. Generalmente puede ser placentero, pero hay algo bien interesante que yo estoy explorando a nivel emocional, o sea, desde los estudios de los afectos, de la sensualidad displacentera. Es decir, estar presente en sensaciones displacenteras, que no son agradables. Y eso no necesariamente significa que sea algo malo, ¿no? Ok. Sí, o sea, es algo interesante, más sobre todo como a nivel de no evitar el malestar, ¿sabes? O sea, justo, la sensualidad, que es este uso de los sentidos, a veces te va a llevar al malestar. Ok, claro. Ajá, claro. O sea, no necesariamente va a ser placentero. Sí, claro. Pero, obviamente, la verdad, yo también soy team placer. Entonces, obviamente, buscamos o tendemos a buscar lo que sí es placentero, lo que es agradable. Yo en particular soy muy hedonista. Y entonces hay
una diferencia entre algo sexual y algo erótico. Claro. No todo lo erótico es sexual. Claro. Y no todo lo sexual es erótico. Si todo lo sexual fuera erótico, chica, no estaríamos teniendo esta plática, por ejemplo. Claro, porque, bueno, si nos vamos, un buen ejemplo es el uso de la lencería para ti mismo. ¿Sabes? O sea, generalmente hasta ahí empieza el cómo estamos relacionados con el placer. O sea, no voy a usar ese vestido maravilloso porque es para un evento especial. Entonces, ponte el vestido maravilloso, siente la tela en tu cuerpo, siente el roce. ¿Y qué crees? Vas a estar súper erogenizado durante todo el día, que cuando llegues a casa puede ser una gran oportunidad para empezar a explorarte. O sea, aprovecha las cosas del día al día para sentirte. Entonces, ahorita estamos aquí en esta plática y ya me estoy agarrando el cuello. Y Gloria está agarrando acá. Y entonces, ¿qué pasa? Que está tan mal visto eso. Está tan mal visto que estés con el cabello. Está tan mal visto que estés tocándote. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Le estás coqueteando al jefe. O sea, no necesariamente tienes que estar con alguien más ni demostrarle a nadie más. Tú hazlo para ti. Y todos estos pequeños pasos, parece que no, pero de verdad, todos estos pequeños pasos te llegan a explorar y no centrarte en el coito. O sea, es como de, ¿por qué me están hablando tanto de ponerme un vestido y salir? No, es solo que son buenos métodos para que tú puedas empezar a explorar más allá, para que tú puedas empezar a decir, ok, y las dos a pensar, sí. Ok, ¿qué pasa con ese vestido maravilloso? Ahorita te estoy poniendo vestido, pero puede ser falda, blusa, zapatillas, un peinado, lo que tú quieras. O sea, ¿qué pasa cuando ya le das ese significado de ti para ti? O sea, porque eso es importante, de ti para ti, no del placer para el otro. De ti para ti y a partir de ahí empezar a chequearte. Y sabes que en ese sentido, el autoconocimiento, la autoexploración, incluso la masturbación es súper transgresor para este paradigma de la sexualidad reproductiva, ¿sabes? Porque no hay o sea, tú solita masturbándote, tú solita tocándote, tú solita dándote un súper cachondeo con una música que te prende muchísimo, no tiene ningún fin y ninguna implicación reproductiva de procrear, ¿sabes? Entonces eso es de lo más transgresor y por eso hacemos el énfasis en la importancia de conocerte, de explorarte para desde tu experiencia interna ir derribando estas barreras que no te han permitido lo que sea, o sea, disfrutar, tener una vida sexual completa, decir esto no me gusta, lo que sea, ¿no? Pero que han sido barreras. De verdad, la importancia de la autoexploración va más allá de saber qué te gusta y qué no, va hacia una función de reestructurar y derribar todas estas ideas y creencias que nos han impuesto. Otra sugerencia que yo les podría dar es cuando estén en contacto con ustedes, cuando estén en esas caricias, cuando estén, como decías, ¿no? Incluso masturbándote, no pienses en el orgasmo. Ese no es el fin. Si se fijan, nuestra conversación está dirigida al placer. No está dirigida a cómo tener el orgasmo más maravilloso de tu vida. No. Estamos 3 pasos atrás de eso. Entonces, ¿cómo siento más placer? Pues bueno, ya lo vamos a ir descubriendo. ¿Y qué pasa si en esa sesión no tuviste un orgasmo? Va, buenísimo, no pasa nada. Puedes dejarlo ahí sin sentir culpa o bien puedes recurrir a los métodos que ya sabes con los que sí llegas al orgasmo, ¿ok? Pero primero, erogenizar tu piel. Ya a partir de ahí, conforme tu cuerpo y hagas de esto un hábito y hagas de esto pues sí, un hábito, o sea, masturbarse y sentir placer tiene que ser un hábito. Y a partir de ahí, entonces, puedes empezar a hacer algunas variaciones. Entonces, la vez pasada fue lento, entonces hoy lo voy a hacer rápido. O inicio lento y luego lo hago más rápido. O sea, hacer ciertas variantes que te puedan dar nuevos conocimientos de tu cuerpo. Pero siempre fuera del orgasmo. ¿Ok? Ese no es el fin. Incluso en una relación sexual.
Hace ratito recordaba que muchos hombres están en una relación sexual, están en penetración, volvemos al coito, estamos focalizados, sienten placer y sienten a punto de eyacular. La mayoría te va a decir, una buena técnica es, piensa en otra cosa. Canta Pollito Pío y Baby Shark y un montón de canciones, esas infantiles, que te van a ayudar a distraer el orgasmo, entonces vas a estar ahí súper actuando con esta presentación de coito poderosa. ¿Qué crees? Ya perdiste. Ya perdiste tú el enfoque de estar ahí con esa persona. ¿Y sabes quién ganó ahí? El coitocentrismo. Y es una locura porque no hay forma en que distraer a la mente ayude al placer. Volvemos al tema que el orgasmo se genera en la mente. Entonces, si tu mente está pensando o está cantando una canción de niños, pues bueno, claro que no va a haber placer ahí. ¿Qué va a haber? Pues una actuación de el macho poderoso que penetra a 10,000 revoluciones por hora y ya. Sí. Pero la mayoría tampoco nos gusta. Sí. O sea... Totalmente. Bueno, y es que ahora que dices eso, pienso en dos cosas. Una, de pronto llegan a consulta varones solitos diciéndome, es que por temas de estrés, por temas también como, pues digamos, de traumas, de malas experiencias, no traumas complejos, sino malas experiencias que rompieron esquemas de seguridad, de autoestima, etcétera. Dicen, es que no puedo tener relaciones sexuales, o sea, no puedo mantener una erección, o me vengo súper rápido, y me siento muy mal porque siento que está causando problemas con mi pareja, siento que ella no está satisfecha, etcétera, 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 etcétera. Y yo siempre les digo, o sea, no felicidades, ¿verdad? Porque tampoco es como algo para felicitar, como el cumpleaños. Pero te quedan viendo como, ¿doctora qué? No vine para eso, ¿no? Así, para esto pagué. Claro. No, yo les digo, esta es una gran oportunidad para que explores la complejidad y lo holístico, lo integral de la sexualidad. Ve esto como una puertota que se te está abriendo a un mundo gigantesco. Desconocido. Y que te estás tú recriminando y estás sufriendo por no poder mantener una erección, mientras todo el cuerpo está ahí diciéndote así como de, oye, ¿y yo qué? Aquí estoy, mira, aquí están tus orejas, aquí está la voz, aquí está el calor. La voz, bueno, no, es que esto también es súper importante. La piel puede erogenizarse por la voz. Incluso puedes tener un orgasmo sin tocarte. Ok, ya sé, voy muy adelantada, pero quiero que lo conozcan, quiero que vean que es una posibilidad, quiero que sepan que existe. ¿Cómo vamos a experimentar algo que no sabemos que existe? ¿Cómo vamos a saber que algo nos gusta si no sabemos que lo podemos hacer? O sea, claro, ¿cuántas veces no ha pasado que tienen alguna experiencia sexual, un encuentro erótico y salen diciendo, ¿qué es esto? Ajá. ¿Qué es esto? Claro. O sea, simplemente le hizo así, para mí fue como, wow, pero claro. ¿Qué? Justo es eso, claro. Ábrete esa puerta. Creo que eso también pasa porque existe el otro lado, ¿no? El hombre puede pensar que tener una relación sexual es una actuación. Entonces, como bien saben, un buen amante, por decirlo así, etiqueta otra vez, pero bueno, un buen amante no se enfoca en el coito, ¿ok? Entonces da sexo oral y entonces te voltea y te hace y te hace tantas cosas que sales de ahí y dices, wow, sí regreso, sí, aquí sí regreso, sí, ¿no? Totalmente. Y descubres que quizá de los 40 minutos, 1 hora, 3 horas, las que hayan sido de acción, quizá 20 minutos fueron de coito. Entonces se vuelve una relación mucho más interesante que tiene que ser equilibrado, ¿ok? Porque tampoco se trata de yo me acuesto y ahí háganme. O sea, también ellos tienen piel y también ellos sienten en el pecho, sienten en las piernas. ¿Por qué no darle una caricia en los pies? ¿Sabes? Estamos porque decimos, está tan alejado el pie del pene que allí ni siente nada, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos estamos perdiendo ambos. Hay muchas cosas que nos estamos perdiendo como humanos.
si nos vamos al tema de la homosexualidad, por ejemplo, en mujeres, o sea, si nos vamos con las personas lesbianas, si bien sí caen al tema del coitocentrismo, porque bueno, de una u otra forma buscan dedos, juguetes o objetos que introducirse, pero se me hizo tan interesante el día que yo encontré que una mujer me dijo, sexo anal, claro, delicioso, y yo, wow, o sea, ¿por qué? Porque el cuerpo está en ese punto de excitación en el que te permite descubrir nuevas cosas. Y yo creo que, esta sería una muy buena forma de terminar la plática en el sentido de, si tú estás con la suficiente excitación por medio del placer previo que hubo, vas a poder hacer lo que quieras. Sí, sexo anal, doble penetración, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dejo a su imaginación. Totalmente. Sí, y ¿sabes? Esta idea del preámbulo creo que nos ha hecho mucho daño. Como de el preámbulo, es que primero el calentamiento. ¿Cuál calentamiento? O sea, sí va a calentamiento, pero todo es un calentamiento. Claro. O sea, no hay un preámbulo y entonces, porque entonces eso hace que si solamente ve, hasta en el lenguaje, solamente te diste un fajezote, dices, fue un puro preámbulo. No, sí. O sea, fue una actividad erótica, sexual. Claro. ¿No? Y date un fajezote como cuando tenías 14 años, o sea... Yo creo que hasta podemos decir que eso fue más rico que una penetración coital. ¿Te acuerdas O sea, así como de los fajes de la secundaria, de la prepa, que es así como, wow, mira, y justo estabas comenzando a explorar toda esa sensación corporal que se puede dar tú solita o en el encuentro con el otro. Entonces también vayamos deshaciéndonos de esta idea de preámbulo, porque es minimizar y despreciar todo esto tan rico y tan complejo. Tan solamente amplio. Sí, es tan mucho. Amplio. Por solo perseguir una penetración o una estimulación genital y un acto coital. Sí, totalmente. Me gusta mucho la idea de poder hacer este video, porque también es, ok, sí, Flor, sí, Vianney. ¿Y ahora qué sigue? ¿No? O sea, bueno, hay muchísimas herramientas para hacerlo. O sea, claro que lo que yo más recomiendo y lo importante es, hazlo con tus dedos primero. O sea, el contacto piel con piel es importante. El contacto más primitivo fue ese. Fue y va a seguir siendo ese. Entonces, conéctate contigo mismo, conéctate a sentir tus manos desde eso. Empieza a acariciarte a conciencia. Porque la mayoría es como de, ay, me dio comezón, listo, ya, bye. No, bueno, te dio comezón, claro, tócate, siéntete. Y empieza poco a poco a cambiar ese sentido mecánico por algo más consciente. No es lo mismo hacer esta caricia que hacerlo a conciencia, lento, con un ambiente que tú puedas controlar. Es decir, bueno, sabes que en tu casa tienes la velita que te gusta, o el incienso, o el aroma, lo que sea. Préndelo, empieza a desarrollar ese aquí y ahora para el placer. Sí, totalmente. Algo que yo les puedo también recomendar es, a mí me prende muchísimo la música, entonces si puedes estar presente también con la música y decir, a ver, vamos a ver este tono de voz, en donde lo siento, sabes, como conectarte mucho con tu corporalidad, solitos, ¿no? Solitas. En pareja, algo que les recomiendo para comenzar a separarnos de esta práctica coitocentrista es hagan unas sesiones, así como un día, vamos gradual. El primer día nos vamos a besar, acariciar, sin quitarnos la ropa y sin tocar las partes que son primordialmente sexuales o eróticas, como los senos y los genitales. Wow, entonces, solamente nos vamos a dar caricias, besos, etc. El segundo día, no tienen que ser consecutivos, ¿no? La segunda sesión vamos a poder pasar a quitarnos la ropa, a una estimulación genital, pero solamente con el cuerpo y con las manos, no oral, por ejemplo, no algo como ya más directo. La tercera sesión vamos a pasar ahora sí ya, si quieres meter los dedos, si quieres hacer sexo oral, si quieres usar un juguete, etcétera, ¿no? La otra sesión, ahora sí ya nos vamos a lo genital, penetración si quieres, pero sin orgasmo.
Así, no vamos a buscar el Wow. orgasmo. Es más, vamos a decir, hoy no vamos a tener un orgasmo, simplemente vamos a explorar y así. Y si se baja la erección, otra vez empezamos y... ¿Y si tienen orgasmo? Bueno, si tienen orgasmo ya, Buenísimo. o sea, está bien. O sea, no Sí. es hacerlo sin perseguir el orgasmo. Ajá, Ok. exactamente. Si llega, buenísimo. Si llega, buenísimo. Ok. Generalmente, esto es como una indicación que se le da a personas que les cuesta mucho trabajo conseguir el orgasmo o que se vienen muy rápido y entonces es como, a ver, quítalo de tu radar, pero si no es ese el caso, sin problema, puedes llegar al orgasmo. Y ya la última sesión, te vas ahora sí completito si quieres hasta el orgasmo, hasta la multiorgasmia, lo que sea. Eso es algo que yo les puedo recomendar, pero sí es muy importante que el primer día, por ejemplo, se queden ahí y no digan, no, sí se siente tan bien y nos vamos entonces al coito porque nuevamente Claro, sucedió que fue un preámbulo. claro. Si no lo vives como una experiencia completa, lo vives como el pre a la penetración. Otra cosa que yo también les recomendaría es utilicen objetos que puedan ayudarles. Puede ser desde una tela muy rica, alguna funda de satín que tengan, alguna funda de seda que tengan, plumitas, ciertas cosas que puedan funcionar para el tema de ir sintiendo. Por ejemplo, yo tengo aquí esta brochita. Esta brochita, si bien ustedes la ven, dice, pues sí, listo, vamos a maquillarnos, buenísimo. Pero en realidad es un instrumento que nos va a ayudar mucho para descubrir más zonas erógenas. Es decir, nosotros aquí tenemos una balita vibradora. Y esta balita vibradora lo que hace es darle movimientos a esta parte de la brochita. Entonces imagínate, de por sí es suave la brochita. Y te la vas a... Sí, claro. Te la vas a... Imagínatela en el cuello. Súper suave. Ahora, con lo suave de la brochita, más las vibraciones de la balita, y empiézatela a pasar por todo el cuerpo. Todo el cuerpo. ¿Ok? Ya que estés en una excitación adecuada, entonces quizá puedes separarla de la brochita y pasarlo por todos lados excepto genital. Yo creo que este ayudaría mucho al ejercicio que tú acabas de decir. Mucho. Porque es una buena terapia en la cual digas, el primer día no va a ser nada genital. Vamos a pasarlo por todo el cuerpo. El segundo día, pues ya quizá un poquito más directo, sin penetrar. Acuérdense, estamos hablando de olvidarnos del coitocentrismo. Entonces, esa parte sin penetrar. Y ya el tercero o cuarto día ya podemos penetrar. Sí, ¿No crees? Sí, totalmente. Entonces, podemos llevarlo de esta forma a tal punto que ya podamos liberarnos de la idea del coitocentrismo. Yo sé que muchas personas me van a decir, no, Vianney, es que de verdad yo si empiezo, no, necesito penetración para terminar, va, de acuerdo, pero es empezar de poco. O sea, nadie se olvida de sus hábitos de un día para otro, o sea, porque ya es un hábito. O sea, es un hábito. Mucho, sí, está muy aprendido. A ciertos puntos, por ejemplo, el orgasmo, ¿no? ¿Cuántas personas tenemos que dicen, si yo no toco mi clítoris no llego al orgasmo? O sea, ya es algo aprendido, que es volverle a cambiar el significado para conocer nuevas formas de llegar al orgasmo. Totalmente. Sí. Y yo lo último que quiero decir es que una sexualidad completa no es la que tiene coito y tiene orgasmos y tiene coger diario. Una sexualidad completa es aquella con la que tú te sientes plena o pleno porque has decidido conscientemente, lo que sea que eso signifique para cada quien. Ay, eso está bien bonito. Pues creo que en esta ocasión vamos a dejar aquí el video. Recuerden que la brochita la pueden encontrar en la página de Never Say Never y a Flor vamos a poner aquí abajo tus datos para que si quieren contactarla para una terapia o algo puedan hacerlo. Entonces, pues bueno, yo soy Vianney y fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazote. Conózcanse y disfruten mucho de los pequeños placeres de la vida. Pues, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye.